¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro programa, otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la mejor forma es que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que difundáis la información que os parezca interesante, que propongáis a otros suscribirse. El que quiera hacerse miembro es simplemente dar la tecla unirme. Bueno, y por supuesto que nos dejéis en el propio canal preguntas, comentarios, ideas, propuestas, y las iremos atendiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Sobre los vídeos cortos, digamos troceados de estos vídeos más largos, este programa de preguntas y respuestas, bueno, vamos a ver qué respuesta tienen, porque requiere un esfuerzo añadido hacer ese troceado y no tenemos claro si merece la pena ese esfuerzo o merece más dedicar ese tiempo a hacer más programas largos, ¿no? Pero bueno, depende del eco que vayan teniendo. Bien, bueno, vamos allá. A ver, Gerard 6773 nos dice: la explotación laboral no se impone sobre inmigrantes ilegales sin papeles debido a su estado de dependencia y desprotección. Bueno, aquí hay dos conceptos que en los documentos de la Unión Europea están perfectamente diferenciados. Vamos a ver, una cosa es explotación laboral y otra cosa es esclavitud o semiesclavitud. Y esto está muy relacionado con lo que son, digamos, las bases conceptuales, por ejemplo, del contrato laboral en el sistema capitalista o del sistema de esclavitud. En el contrato laboral en el sistema capitalista, el contrato se firma aparentemente, formalmente, de una forma libre, porque tú quieres trabajar en una empresa, el empresario te quiere contratar. Y si no hay esa libertad es cuando estamos en una situación de esclavitud o semiesclavitud, que sería la situación a la que tú haces referencia, de inmigrantes sin papeles, que el empresario es consciente de que está en una situación de debilidad tan grande que tienen que hacer lo que él quiera, y esto ha llevado a situaciones de abuso extraordinario, incluso abusos físicos, abusos sexuales, abusos de todo tipo, y hay cientos de miles de millones, dicen algunos, ¿no?, de inmigrantes ilegales en esa situación en Europa, y hay estimaciones realizadas por la Unión Europea que se actualizan de forma constante, ¿no? Son, ya digo, cientos de miles o millones. Pero otra cosa es el concepto de explotación laboral, porque aunque el pacto entre trabajador y empresario sea libre, esto no quiere decir que no haya explotación, porque la explotación se produce cuando, desde la perspectiva del empresario, se retribuye al trabajador significativamente menos de lo que le correspondería. Y esto es lo que sucede sistemáticamente con los trabajadores inmigrantes, es decir, los trabajadores inmigrantes a territorios industriales se les lleva, y esto lo detectó el movimiento obrero ya desde el principio en el siglo XIX, se les lleva sistemáticamente a territorios industriales porque cobran mucho menos que los trabajadores del lugar. Y entonces, al cobrar menos, se les contrata porque cobran menos. Y esto significa que los empresarios que les contratan se enriquecen artificialmente, es decir, les explotan. Esto es el concepto de explotación laboral, ¿no? Entonces, la explotación laboral es generalizada en la contratación de inmigrantes. Y otra cosa es, ya digo, esas situaciones de esclavitud o semiesclavitud que se genera cuando el trabajador pues está, o porque no tiene papeles o por distintas razones, pero en estos casos está absolutamente dependiente de los abusos que el empresario quiera realizar con él. Bueno, ya dijimos esto en el contexto de que es importante quizás recordarlo, que la inmigración ilegal, que es lo que constantemente nos presentan como si fuera la inmigración, no lo es. Es según los datos de la Unión Europea en los últimos 6 años, entre un 5 y un 10%. Nos presentan constantemente como si fuera la inmigración a estas personas que vienen
cruzando el Mediterráneo o cruzando el muro en Estados Unidos. Y como si fuese un tema de solidaridad, de derechos humanos. La migración no tiene nada que ver. Digo, es una dinámica, un proceso de explotación laboral masiva. No tiene absolutamente nada que ver con la solidaridad. Y todas esas campañas que durante 30 años nos han estado haciendo, intentando presentarnos en los procesos migratorios como solidaridad, un tema de solidaridad, es una absoluta mentira. Bien, entonces, otra cosa es que es una cuestión básicamente laboral, básicamente de explotación laboral, y como el movimiento obrero, desde el marxismo a la socialdemocracia, el movimiento obrero católico, los sindicatos en el siglo XIX detectaban perfectamente, son movimientos masivos que tienen dos finalidades. Primero, el enriquecimiento artificial a base de la explotación laboral masiva, como hemos dicho, y un segundo objetivo de dividir a los trabajadores. Es decir, una vez que alcanzan una determinada masa, y como ya estamos viendo en Europa, se lanza a estos grupos de trabajadores a unos contra otros. Y entonces esto asegura tener una sociedad dividida, y una sociedad dividida es asegurar mantener el poder por parte de los que controlan, en nuestro caso, en este momento, del poder corporativo. Están creando una Europa que, entre otros instrumentos, gracias a esta división étnica que están creando y que ya está creada en Europa, van a controlar perfectamente Europa durante generaciones. Estas élites corporativas. Bien. Jorge Rivas nos dice: cada uno y cada cual se indigesta con su agenda, dígase agenda anglosajona, agenda china, etcétera. Bueno, no sé, este tipo de comentarios que hacen referencia a que todo es igual, todo es lo mismo, todo está mal, todo está podrido, no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Sí, evidentemente, como tú dices, agendas, si quieres procesos o ideologías, en todas hay algún tipo de problemas, pero hay algunas que son globalmente positivas, otras que son globalmente negativas, y que nos exigen un cierto análisis. Siempre decimos que no hay que ser tampoco ingenuos, porque no se puede pedir a todo el mundo que haga análisis detallados de las distintas políticas, etcétera, ¿no? Pues por falta de tiempo de muchísima gente, ¿no? Entonces, por eso son necesarios también las ideologías, los grupos políticos, porque por lo menos la gente se pueda de alguna forma orientar. Bien. ¿Cómo se proclama un ganador sin actas de validación? Dejen el fanatismo. Bueno, J. Osorio nos dice, se está refiriendo evidentemente a Venezuela. Vamos a ver. Simplemente dejen el fanatismo. Bueno, pues hay dos proclamaciones, ¿no? Depende de cómo utilicemos la palabra proclamación, pero evidentemente hay unos datos iniciales que en unos países gestiona la autoridad electoral, en otros una autoridad electoral dependiente del gobierno, en otros una autoridad autónoma como es en Venezuela, y que da una primera estimación en función de los resultados cuando están suficientemente claros en su opinión, y otra cosa es luego el recuento de las actas. Esto nunca se hace de forma inmediata, y hemos comentado que en el caso de México y de Sheinbaum está sin hacer todavía. En las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos pasaron varias semanas, no ya hasta que se analizaran todas las actas, hasta que quedase claro quién realmente había ganado las elecciones, ¿no? Entonces, está claro que, independientemente de lo que haya pasado en realidad, en Venezuela sí ha habido una campaña de acoso contra el gobierno y, digamos, contra las propias elecciones, ya premeditadamente, de forma predeterminada, dirigida a crear un contexto determinado. Yo creo que eso no hay ninguna duda, porque luego ya veremos, pues, si hay datos que nos lleven a pensar que ha habido errores o no ha habido errores, que ha habido unos resultados exactos u otros, pero que esa campaña ha existido es evidente.
todos esos medios de comunicación en el conjunto del mundo occidental a las órdenes de Washington, que se han lanzado antes de las elecciones diciendo que era seguro que la oposición iba a ganar, que se lanzan inmediatamente el día de las elecciones diciendo que es seguro que el gobierno actual ha perdido. Bueno, todos son campañas, evidentemente. ¿Qué datos tenían ellos? Ninguno, los que mis amigos han dicho que no era otra cosa. Bien. J. Osorio nos dice también que lleva a Venezuela a los BRICS, un país con la economía por el suelo. Y se sorprende, ¿no? Bueno, la economía por el suelo no es una razón para no entrar a los BRICS, evidentemente. Que el nivel, ahí vamos a ver, en este momento está Brasil, está Sudáfrica. Hay países con niveles de renta muy distintos en los BRICS, ¿no? Y el nivel de renta no es necesariamente un límite para no entrar en los BRICS. Por otro lado, el potencial económico de Venezuela es evidente y está reconocido por todo el mundo. Y yo creo que esto hay que plantearlo al revés. Es decir, los BRICS no van a valorar tu economía está mal. No sé qué quieres decir cuando dices una economía por el suelo, que en los últimos años ha evolucionado negativamente. Bueno, los BRICS no van a analizar eso, van a analizar el futuro. Entonces, el futuro depende, por un lado, del potencial económico del país, que una buena parte son esas riquezas en materias primas que tiene Venezuela, y por otro lado, la capacidad del país de adaptarse, en el caso de Venezuela, a adaptarse a apostar por el desarrollo económico y por la diversificación productiva. Y yo estoy seguro de que esto Venezuela lo va a hacer. Venezuela lo va a hacer. Ya hemos dicho que esto implica seguramente un cambio en la forma de actuar de la oposición y también un cambio en la forma de actuar del gobierno. Desde el punto de vista del gobierno, seguramente es explicable el posicionamiento de atrincheramiento que ha tenido, teniendo en cuenta ese acoso constante desde Estados Unidos fundamentalmente, pero tiene que superar esa etapa. Y esta entrada en los BRICS yo creo que es una oportunidad por eso estamos diciendo que probablemente esto signifique que estas elecciones han sido la última oportunidad para Estados Unidos para este asalto político al gobierno de Venezuela. Y también, claro, lo mismo es la última oportunidad para una oposición directamente relacionada con Estados Unidos y en buena parte actuando en función de intereses externos, ¿no? Es decir, a partir de ahora seguramente Venezuela va a tener que ir progresivamente contando con una oposición más constructiva, más relacionada con los intereses de los ciudadanos del país, independientemente de que su ideología sea una u otra. Juan Castro, no estoy de acuerdo, dice, con el tema de los dos estados. El colonizado nunca podrá existir con su colonizador. Claro, se refiere a Israel, evidentemente, a Israel y Palestina, ¿no? Vamos a ver. No creo que yo mencionaría este proyecto de los estados, pero no creo que hiciese una referencia a que Kay Center está a favor de este proyecto de los dos estados, ¿no? Porque no lo tenemos claro tampoco, ¿eh? De cualquier forma, es decir, la coexistencia, vamos a decir, entre el pueblo judío y el pueblo palestino necesariamente va a ser difícil durante mucho tiempo, ¿eh? Una vez que de una forma u otra se llegara a un acuerdo estratégico razonable, los problemas iban a existir con dos estados o con un estado, ¿eh? Y probablemente necesitará una intervención internacional durante mucho tiempo, para asegurar que cualquier solución se mantiene estable y que se evita enfrentamientos civiles graves. Bien. Ameraunvidea nos dice: Turquía no entrará en los BRICS.
aunque formalmente no es miembro de la Unión Europea, la fuerte relación económica que mantiene con la misma va a ser prioritaria a corto y medio plazo. Bueno, vamos a ver. Turquía ha hecho declaraciones manifestando su voluntad de acercarse, integrarse en los BRICS por un lado y en la Organización de Cooperación de Shanghái también, que es, digamos, la organización de seguridad. No es como la OTAN, es más seguridad que defensiva, ¿no? La Organización de Seguridad de los países emergentes euroasiáticos, fundamentalmente, ¿no? Bien, ha habido distintos comentarios en los países de los BRICS sobre este tema, sobre todo en Rusia, pues se han manifestado las dudas sobre si en qué medida es posible que se acerque a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái un país que está en la OTAN, porque como tú dices, Turquía no es formalmente miembro de la UE, de la Unión Europea, pero está en la OTAN todavía. Entonces, claro, qué pasos se dan y cómo va a ser evidentemente complicado. No solo va a ser complicado, sino que simplemente manifestar esa voluntad política ya ha cambiado las coordenadas, yo creo que globales. Turquía tiene una importancia estratégica inmensa, aparte de que es un gran país, tiene una economía muy potente, tiene un gran ejército, su ubicación estratégica en el Mediterráneo entre Asia y Europa junto a Oriente Medio es un posicionamiento clave, es una pieza absolutamente clave para la OTAN y bueno, la posibilidad de que esto, bueno, la posibilidad no, el que Turquía manifieste su voluntad de empezar a cuestionar ese alineamiento es en sí mismo un cambio fundamental. Las relaciones económicas que tú dices, bueno, esto es importante. Bueno, en principio la pertenencia a los BRICS no exige una ruptura económica, pero claro, no vamos a ser ingenuos. Claro, depende del contexto geopolítico. En este momento las relaciones están tan enfrentadas, quiero decir, pues China también está en los BRICS y sus ventas a Europa son importantísimas, ¿no? Creo que es el principal importador, ¿no? Es el principal país desde el que se importa a Europa, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que no es estrictamente incompatible una cosa con otra, ¿no? Pero claro, si la situación geopolítica se mantiene como está ahora, no sabemos de los distintos pasos que pueda dar Turquía para su incorporación a los BRICS o a la Organización de Cooperación de Shanghái, qué tipo de respuesta pueden tener desde la Unión Europea. Ellos también van a mantener van a aceptar esa doble pertenencia, van a tomar medidas de represalia, van a aceptar la compatibilidad. Claro, si la situación geopolítica entre el bloque emergente y Occidente se está agravando de forma continua en los últimos años. Pero eso, ¿cuánto va a durar? No sabemos. A lo mejor se produce un estallido y dentro de 2-3 años partimos de cero en un contexto distinto. Bueno, pero desde luego esa situación geopolítica global va a ser clave para que dentro de esa voluntad política que ha manifestado Turquía pueda jugar de una forma u otra en su relación con los BRICS, con los países emergentes y en su relación con la Unión Europea, como dices tú, también con la OTAN, claro. A ver, José Tellez nos dice, ya nos lo decía Julio Anguita, un líder español de Izquierda Unida, Partido Comunista, ¿no? Que nos hablaba del informe Petras, que el gobierno socialista de aquel entonces, de Felipe González, guardó en un cajón, y hablaba del desastre para España del Tratado de Maastricht. Bueno, sí, bueno, está haciendo referencia, el Tratado de Maastricht en realidad ha sido un desastre para toda la Unión Europea, en su conjunto, para unos países más que otros. Pero bueno, no hay más que ver las cifras globales. En España se ha producido un proceso claro de desindustrialización, pero ya digo que no hay más que ver las cifras globales para darse cuenta de cómo Europa en su conjunto ha perdido peso en el mundo de una forma radical. Pero además en una situación de estancamiento económico ya que dura casi 20 años. Y
con unos lastres cara al futuro, como consecuencia del hundimiento demográfico, del sobreendeudamiento, impresionantes, que nadie sabe muy bien cómo vamos a salir de esto. Pero lo más gordo no es esto, sino que estamos en manos de unos responsables políticos que no solo no han hecho nada al respecto durante 30 años, sino que han alimentado estos problemas y se han negado repetidamente a ponerlos encima de la mesa, a analizarlos, a abordarlos. Y además han cuestionado y han atacado a los que pretendían abordarlos. Algo que evidentemente nos revela mala intención y complicidad evidente con estas estrategias corporativas que han terminado destruyendo Europa. A ver, Alberto dice: ¿crees que en Hispan TV te dejarían hacer un análisis crítico sobre el gobierno iraní? Un comentario interesante, porque como hemos subido un par de vídeos de Hispan TV a YouTube, probablemente los ha visto. Vídeos que hemos grabado con Hispan TV, ¿no? Bueno, por cierto, tengo que decir que 2 vídeos YouTube nos los ha censurado, ¿no? Y hasta ahora no habíamos tenido problemas de censura en YouTube, en otros canales sí. Pero, bueno, algo quiere decir también esta censura. Vamos a ver. Hispan TV es una cadena pública dependiente del gobierno iraní. ¿Te dejarían hacer un análisis crítico sobre el gobierno iraní? Bueno, y otras cadenas públicas de otros países pues tienen problemas similares. No solo eso, salte de las cadenas públicas que existen en todos los países, ¿no? Vas a las cadenas privadas, todas ellas defienden el marco de los intereses del poder corporativo. Intenta hacer análisis críticos sobre el poder corporativo yendo al fondo, no a los detalles, sino yendo al fondo, y te van a barrer de estas cadenas privadas de forma inmediata. Nosotros tenemos muchísima experiencia con medios de comunicación públicos, privados, de distinto tipo, de distinta ideología, y ese problema que tú dices de que cada medio defiende la ideología que está en interés de su contexto, esto es general. Aquí hay una cuestión interesante, y si tenemos en cuenta lo que pasó en los años 90 en Occidente, ¿no? Que fue un proceso de privatización muy importante de medios públicos, sobre todo televisiones, y esto fue un factor muy importante para que precisamente en los años 90, además de la concentración de los grandes medios, ¿no?, para que se creara ese contexto de partido único, para que desaparecieran las divergencias ideológicas, se siguiera hablando de izquierda, derecha, centro, socialdemocracia, con liberales, populares, etcétera, pero en realidad todos son matices dentro de las mismas políticas, por eso hablamos de el partido único europeo, ¿no? Bien, pero decía que dentro de ese proceso la privatización de grandes medios de comunicación como televisiones fue un paso importante. Fue un paso importante, porque claro, ahí hay un argumento de fondo que es que los grandes medios públicos trabajan a favor del gobierno o no se atreven a cuestionar al gobierno, etcétera, ¿no? Y claro, evidentemente ahí hay algo de cierto, pero claro, es que la privatización lo que hace es dejar esos medios en manos de las grandes corporaciones, que tienen sus intereses y tienen su ideología y tienen su estrategia para configurar la ideología y el pensamiento y la cultura de las personas, ¿no? Y esto es uno de los procesos que contribuyó a ese control casi total de las grandes corporaciones sobre la opinión pública occidental y europea en concreto, ¿no? Desde el punto, nosotros hemos hecho algún análisis sobre en algún proyecto que hicimos para un gobierno sobre en qué medida la propiedad de los gobiernos es compatible, por ejemplo, con la pluralidad, etcétera. Y sí puede serlo, si se quiere, ¿eh? Si se quiere, se puede crear un marco, incluso con garantías legales o constitucionales, un marco que, por ejemplo, obliga a que las cadenas, los medios de comunicación públicos se diversifiquen, por ejemplo, dejándolos al mando en parte de entidades regionales, por ejemplo.
que tendrán distintas tendencias, distintas ideologías. Esto, de alguna forma, obliga a, impulsa, hace no solo posible, sino casi necesaria la pluralidad, aunque sea la propiedad pública. Bueno, puede haber distintos instrumentos, ¿no? También dar participación pues a los trabajadores o a los oyentes en la gestión de estas cadenas. Puede haber distintos medios. Pero ya digo, ese análisis tan simple, porque estamos en una sociedad absolutamente simplista y falta de análisis en Europa, ¿no? Ese análisis tan simple que se nos vendió de que hay que privatizar las cadenas públicas porque dependen demasiado de los gobiernos. Pues sí, claro, pero nadie dice que ahora dependen de las grandes corporaciones de forma directa. Vale. David Alfonso Rivera Ruiz nos dice: ¿cómo podríamos determinar cuál ha sido el principal factor que ha llevado a la crisis económica de Venezuela? ¿Qué tanto es consecuencia de las sanciones USA y qué tanto se debe a la corrupción y la mala gestión del gobierno? ¿Qué responderías a esa pregunta de cuál es el principal factor de la crisis económica de Venezuela? No estoy seguro de no haber respondido ya a esta pregunta, es muy difícil de responder, porque claro, para lo del principal factor tendríamos que tener en cuenta llevar esto a números, pero o llevarlo a números o fiarnos de la intuición. Este es un tema demasiado importante quizás para eso, ¿no? Pero decíamos que este es un tema que se plantea en general en todos los países, sobre todo países pequeños que tienen una alta dependencia del exterior a la hora de gestionar su economía, ¿no? Por ejemplo, Cuba o Israel, ¿no? En el caso de Cuba, si vemos la evolución de su economía durante décadas, pues es muy difícil saber cuál ha sido el resultado de cómo lo han hecho ellos, de qué tal lo han hecho ellos y cuál ha sido el impacto de la influencia exterior. Porque claro, tuvieron un acoso impresionante, casi desde el principio, desde Estados Unidos. Luego tuvieron una ayuda importante de la Unión Soviética. Luego, claro, cuando cae la Unión Soviética, estas ayudas desaparecen. Bueno, es complicado, ¿no? Ahora está Cuba retejiendo sus relaciones de alguna forma con los BRICS, pero valoran en conjunto, ya te digo, qué es lo que han hecho ellos, qué es lo que depende de la influencia exterior, muy complicado. Como en el caso de Israel, en que la evolución económica del Estado de Israel aparentemente ha sido muy buena, pero claro, las ayudas económicas externas han sido impresionantes. Una parte sustancial del presupuesto público de Israel está financiado o por Estados Unidos o por Alemania, por ejemplo, durante muchos años, ¿no? Entonces, en esos casos es complicado realmente, esa valoración. En el caso de Venezuela también, a la hora de hacer esa valoración hay que tener en cuenta no solo que digamos ha habido mala gestión desde el punto de vista de no impulsar suficientemente la diversificación, ¿no? O la economía productiva, ¿no? Ese problema también lo tuvieron los anteriores, es decir, los gobiernos anteriores al chavismo, anteriores a los gobiernos bolivarianos, ¿no? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, Isabel Martos. Bueno, otra vez con el tema de la migración, creo que está cuestionando nuestro cuestionamiento de relacionar la migración con la inmigración ilegal, etcétera, ¿no? Nos dice: les recuerdo que han sido 3 niñas que fueron degolladas, pero además hay 9 más heridas y algunos adultos. Creo que se llevó a cabo en una escuela de danza. Lo que se ha ocultado, inicialmente dijeron que era un joven británico, es que era de origen ruandés. Bueno, vamos a ver, yo no conozco el detalle, pero no pongo en cuestión que lo que dice Isabel sea cierto, ¿eh? Pero esto, bueno, tendrá las consecuencias que tenga. Una cosa es ese caso concreto, otra cosa es la problemática general que puede existir de delincuencia. Otra cosa es que la inmigración ilegal se esté gestionando bien o mal, o que premeditadamente se esté gestionando el caos o cierto caos alrededor de esta inmigración ilegal. Y otra muy distinta es qué es lo que esta inmigración ilegal representa sobre el total. Y ya os hemos dado datos una y otra vez. Si queréis, por si acaso, los volvemos a poner
de la Unión Europea, por si alguno no vio, por si alguno de vosotros no vio vamos a ver, el vídeo anterior, a ver si aparece. Esta es. Bueno, os decía que aquí tenéis los datos de la Unión Europea de los últimos 6 años. En marrón o naranja lo que es migración irregular y el resto migración en azul, migración regular. Regular. Esto quiere decir que estas imágenes que nos dan, intentando relacionar durante 30 años, nos han estado y nos siguen engañando, diciéndonos que la migración es un tema de solidaridad y nos enseñan las balsas en el Mediterráneo, presentándolo como una cuestión de derechos humanos. Esto es, ya digo, una absoluta mentira. La migración, los procesos migratorios tienen como objetivo básico dos, como decía el movimiento obrero desde el siglo XIX. Primero, la explotación laboral masiva por disposición más de mano de obra barata, de forma masiva, artificialmente barata. Y segundo objetivo, dividir a la población. Asegurar la división de la población, algo que es fundamental para que los que mandan mantengan el control. A través de esta estrategia, muy probablemente estas élites están pensando que van a poder controlar Europa sin problemas durante 3-4 generaciones. Porque nos vamos a pegar entre nosotros. Con esto han asegurado que nos pegamos entre nosotros. No hay más que ver lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Gran Bretaña. Bien. Y ya digo, una cosa es que lo que es la migración irregular, que hay que tardarla como haga falta, como sea necesario, para que no suceda lo que no tiene que suceder con ella. Pero el núcleo es esa explotación laboral masiva, que también hay que tratarla. Y entonces, claro, esquivar este tema de la migración regular. Entonces, confundir, como nos están intentando siempre hacer, la migración con la migración irregular, facilita, y esto además alentado por estas fuerzas que se posicionan en contra de la migración de forma tan, pues vamos a decir, emotiva, impulsiva, se posicionan no ya contra el fenómeno, sino contra los migrantes. Y al posicionarse contra los migrantes están haciendo el juego a esa estrategia. Entonces, no se posicionan contra los migrantes, que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en el problema, y no se posicionan contra los empresarios, que son los que les explotan, ni contra los políticos, que son los realmente responsables de todo lo que está sucediendo con este tema. Bien. Vamos a ver. Iván Ríos. He escuchado a Netanyahu en unas declaraciones recientes afirmar que Israel está en una guerra existencial contra Irán y su eje del mal. Habría que especificar qué significa exactamente guerra existencial, pero a mí me suena a una guerra de supervivencia en la que solo puede quedar uno, o yo o mi enemigo. ¿Crees que Netanyahu lo está planteando realmente así? Porque si ese es el caso, nos deberíamos preparar para lo peor. Pues me temo que sí, que es efectivamente así, pero no solo ahora. Yo creo que nosotros esto lo íbamos diciendo ya años, viendo no solo la actuación de este gobierno, sino de los gobiernos israelíes anteriores. Y esto tiene una justificación lógica desde su punto de vista, que es, para ellos Israel es un proyecto milenarista justificado aparentemente en un designio divino, ¿no? Y ese proyecto, que hegemonista, supremacista, etcétera, se ha mantenido durante las últimas décadas gracias a que Estados Unidos ha sido la potencia hegemónica del mundo, y con una ayuda total de Estados Unidos para mantener sus políticas. Pero claro, Estados Unidos está dejando de ser esa potencia hegemónica como consecuencia del auge de los países emergentes, y Israel se da cuenta de que en ese contexto
a su proyecto, a ese proyecto hegemonista, lo lleva a la catástrofe. Necesariamente están rodeados por cientos de millones de musulmanes. A los gobiernos un día u otro los pueden controlar de una forma u otra, comprando, amenazando a unos u otros, pero están rodeados de cientos de millones de musulmanes que los odian, si queréis, ¿no? Y que cuestionan su existencia como Estado. Entonces tienen dos salidas ante esa situación: o empezar a tejer un nuevo tipo de relación, no tanto entre gobiernos, sino entre pueblos, entre el pueblo judío y el pueblo palestino, que empiece poco a poco a crear el marco para un posible marco de convivencia futura de tú a tú, y sin hegemonías claras de una de las dos partes, o bien rompen el tablero. Es decir, o bien se lanzan a una escalada que a través de una guerra regional o de una guerra mundial rompa esa dirección geopolítica que les hace perder clarísimamente o que le está cuestionando su futuro dentro de ese proyecto como de Israel, un Israel independiente y además con políticas hegemonistas y supremacistas, ¿no? Bueno, pues esa estrategia de romper el tablero es en la que están los últimos gobiernos de Israel, y eso se ha acelerado a partir desde octubre, porque primero esas estrategias en Gaza no les están yendo bien, y luego además pues Netanyahu y su gobierno pues tienen una oposición interna muy fuerte, ¿no? Claro, todo esto es un contexto más que favorable para que apuesten definitivamente por esa escalada, y es lo que están haciendo desde hace meses. El problema es que si fuera solo Israel sería probablemente controlado desde el exterior, pero Israel no es, digamos, yo creo, el único núcleo del poder corporativo occidental. Es una parte de ese poder corporativo, y hay ciertos sectores de ese poder corporativo occidental que también están en una situación de pánico, como lo está el gobierno de Ucrania, y por eso llevan un año también apostando por la ruptura, apostando por una escalada que lleve a una guerra europea o mundial. Están siguiendo una estrategia, Ucrania, la OTAN, Israel, muy similar, que es provocar, a ver si consigo que esa guerra europea o esa guerra mundial la empiecen los otros, la empiece Irán o la empiece Rusia. Llevan un año en esa dinámica constante. El problema es ese, que hay un sector del poder corporativo occidental que efectivamente está en esa situación de pánico y creen que esa guerra continental o mundial es la única salida que tienen. Entonces vamos a ver esto a dónde nos lleva. Iván Ríos, otra vez, nos dice: mencionas que Israel no tiene capacidad para enfrentarse a sus enemigos en varios frentes a la vez, pero ¿estás teniendo en cuenta que Israel es el único país en la zona que cuenta con armamento nuclear y que muy probablemente, si llega el momento, estará dispuesto a utilizarlo? Bueno, sí, lo estoy teniendo en cuenta, aunque no lo he mencionado. Efectivamente, ese riesgo ha estado ahí siempre y ha sido una amenaza muy directa para los enemigos de Israel. Pero claro, ahora hay un cambio fundamental. Es decir, que esos países de lo que ellos llaman el eje de la resistencia, es decir, Irán, Irak, Líbano, Siria, están todos ellos cada vez más interrelacionados con los BRICS, y sobre todo con Rusia y con China. Y que evidentemente Rusia y China no iban a permitir una derrota estratégica de Irán en esa guerra. Entonces, Israel puede contar con dos cosas. Israel cuenta fundamentalmente con implicar a Estados Unidos en esa guerra regional, porque algo similar a lo de Ucrania. Ucrania no tiene capacidad de enfrentamiento por sí misma con Rusia. Israel no tiene capacidad de enfrentamiento por sí misma, además de los enemigos con los que ya está luchando, pues además con Líbano, Siria o Irán. No tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, su única expectativa es, como la de Ucrania, que es implicar a toda costa a la OTAN, la de Israel es implicar a Estados Unidos. Pero claro, implicar a Estados Unidos o el recurso a las armas nucleares tienen siempre que tener en cuenta que detrás
van a estar en Rusia y China, protegiendo a Irán y al eje de la resistencia en la medida en que sea necesario, ¿no? Y esto es algo ahora, en este momento, perfectamente clarísimo, ¿no? Creo yo. Le ha contestado a Iván Ríos Ricardo de Perea y González, que dice: es demasiado pequeño. Si hace eso, no será difícil destruirlo. Solo tiene un soplido. Ese estado es inviable. Bueno, el contexto anterior es un poco distinto, ¿no? Claro, si ante una invasión, si Israel decidiera en un momento determinado responder con armas nucleares, pues podría efectivamente pues crear una destrucción inmensa en los países que le ataquen, ¿no? En Siria, Irán, pues no sé, Egipto, los que fuesen, ¿no? Pero claro, y que quizás esa destrucción tan enorme fuese capaz de detener un avance por vía convencional de los ejércitos de estos países contra Israel, ¿eh? Ya digo, el problema ahí es que detrás de todos estos países está Rusia y China, claro. Sí, aquí Iván Ríos otra vez nos dice: tengamos en cuenta que cuando hablamos de Israel estaríamos hablando de Israel-Estados Unidos. Sí, eso es, Israel-Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos sabe también que detrás de Irán, Siria, Líbano están China y Rusia. Cabecehuevo comenta: el ejército de reserva que decía Marx. Menos mal que hay gente sensata que se da cuenta de la situación. Esto está haciendo referencia otra vez a este tema de la migración, que es algo, bueno, es en parte ejército de reserva, pero el ejército de reserva se refiere fundamentalmente a los que no están trabajando todavía, pero pueden estar dispuestos a trabajar, y esto, por un lado, sirve a los inversores para cuando quieran contratar más mano de obra, y por otro lado les sirve para abaratar, para tensionar a la baja los salarios, ¿eh? Pero eso es el ejército de reserva. Pero además los que ya están empleados en unas condiciones inferiores sistemáticamente a los de los demás, y en una situación prácticamente en su totalidad de explotación, ¿eh? Bien. Decíamos que este diagnóstico no es nuevo nuestro, es decir, es un diagnóstico que, si vais a los autores del movimiento obrero del siglo XIX, es constante, ¿eh? En todos los autores, evidentemente no los que dependen de las corporaciones, que son las interesadas en poner en marcha esas dinámicas, pero el movimiento obrero católico, el marxista, el socialdemócrata, el anarquista, los sindicatos, pues todos ellos hacían la misma descripción. Todos estos movimientos tienen un primer objetivo de disposición masiva de mano de obra barata, es decir, de explotación masiva de estos trabajadores, y un segundo objetivo de dividir a los trabajadores y facilitar el control político y el control social a través de la división de los ciudadanos. Y esto ya lo estamos viendo claramente aquí. Bueno, María Aranzazu nos hace un comentario en euskera. Bueno, ya se lo responderé directamente. Vale. Bien, Francisco Javier Morales. Enrique Lister sería considerado hoy más fascista que Francisco Franco. Bueno, se refiere a que, bueno, ahora el apelativo fascista se utiliza para todo. Supongo que te refieres a que, en la medida en que no entraría en los esquemas culturales, en los esquemas, vamos a decir, del posmocapitalismo y del neoliberalismo, pues que sería considerado un outsider, un crítico, quedaría fuera del partido único y que, bueno, se llevaría un calificativo fascista de vez en cuando. Pues sí, esto es un absurdo, pero claro, es así. Es decir, el quedar fuera del partido único, pues evidentemente ese contexto de partido único se mantiene, entre otras cosas, gracias a una injuria constante contra los que se salen de ese marco, entre otras cosas.
Bueno. Buenas tardes. Desde Argentina me pregunto qué hace el pueblo. Esta es Cristina Viana. Buenas tardes. Desde Argentina me pregunto qué hace el pueblo europeo que no se manifiesta ante esta guerra. ¿Todavía cree que Ucrania lucha por su democracia? Bueno, hay un problema de fondo, que es la falta de oposición en Europa Occidental. Ya lo hemos comentado, esto viene desde los años 90 fundamentalmente, con el final de la Guerra Fría. Hay distintos mecanismos que se ponen en marcha, mecanismos de tipo político, de tipo social, de tipo mediático, de tipo cultural, que rápidamente consiguen que desaparezcan las discrepancias. Se sigue hablando de izquierda, derecha, centro, pero la realidad es que los movimientos políticos se van aproximando rápidamente y al final solo se diferencian en matices entre ellos, ¿no? Y esto, bueno, siguen utilizando la palabra izquierda, derecha o centro, pero todos son neoliberales, todos son atlantistas, los digan o no, y todos están dentro del ámbito sociocultural del posmocapitalismo. ¿Qué es esto del posmocapitalismo? Pues es el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la explotación masiva de migrantes, la manipulación de minorías sexuales, el individualismo y la destrucción comunitaria, ¿no? Por sintetizarlo de alguna forma. ¿Vale? Claro, entonces todo esto crea un contexto de falta de oposición en el que las oposiciones son, las verdaderas oposiciones cuando surgen, son ridiculizadas, atacadas, cuestionadas por todas las vías, marginadas por supuesto de los grandes medios de comunicación, etcétera. Entonces esto le hace muy difícil, por supuesto, que esos grupos del sistema, del partido único que decimos nosotros, pues tengan capacidad de cuestionar las políticas en lo importante, claro, las políticas que se plantean desde el poder corporativo. Y en este caso, pues esta guerra es una cuestión decisiva para ellos, es una cuestión de vida o muerte para el poder corporativo. Están convencidos de que si Rusia gana en Ucrania, están perdidos, por decirlo de alguna forma. Es decir, sobre todo el poder político e ideológico de los países emergentes en su conjunto, pero sobre todo de Rusia, se va a expandir todavía más de lo que ya está, y esto va a generar clarísimamente la pérdida del poder mundial de esta élite corporativa, pero también seguramente su caída del poder en Europa y en Estados Unidos. Y por esto es lo que les lleva a cerrar filas, manipular los medios en lo que sea necesario, etcétera. Bueno, pues si os parece, en este programa vamos a dejarlo aquí. De acuerdo, ya sabéis, por favor, si queréis ayudarnos, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, enviar la información que os parezca interesante, distribuirla y proponer a otros que se suscriban al canal. También no os cuesta nada, o prácticamente nada, si le dais a la tecla de unirme os podéis hacer miembros del canal y, por supuesto, dejarnos propuestas, comentarios, ideas, preguntas, y las iremos respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Vale, pues un saludo, hasta la próxima.